Sí, nosotros aquí distinguimos cuatro niveles de liderazgo. Distinguimos el liderazgo estratégico, que es el que logra los resultados. El liderazgo estratégico deriva del liderazgo de equipos, ¿no es cierto? Ya eso lo llamamos redarquía. El liderazgo de equipos depende del liderazgo uno a uno, yo con cada uno. Y a la base de todo está la autogestión o el liderazgo personal. Hoy día sabemos de que para que esto funcione se requieren personas adultas, en cualquier puesto. Entonces, hoy día sabemos, y tú lo leíste, pero quiero decirlo con esta claridad, hoy día sabemos que la calidad del liderazgo depende de la calidad de persona que uno es. La calidad del liderazgo depende de la calidad del ser. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo conversar y mi invitado el día de hoy es Ignacio Fernández. Él es creador de metodologías de liderazgo redárquico, es conferencista y autor y consultor. También es psicólogo. Y estuvimos conversando sobre su experiencia, su estilo de liderazgo y sobre todo de su libro que está muy bueno. Así que se lo recomiendo y espero que lo disfruten con estas prácticas de liderazgo redárquico. Los dejo con Ignacio. Hola Ignacio, bienvenido. ¿Cómo estás, Pancho? Un gusto saludarte. Muchas gracias por tu invitación. Estoy muy feliz por estar aquí y bueno, pues tenemos mucho que conversar. Me gusta mucho tu estilo. Te he venido siguiendo hace tiempo, aunque nuestro amigo en común, Cristian Figueroa, nos hizo la conexión, lo cual estoy muy agradecido. Eso, un agradecimiento a Cristian, que él con su teje redes, efectivamente teje redes, y nos junta y nos une a las personas. Y literal, me gustaría empezar. ¿Cómo nace tu liderazgo en esta mirada humana y qué te hizo sentido? Sí, a ver, es una pregunta que me remite probablemente muy a mi historia. Yo desde muy pequeño estudié en un colegio que instauraba mucho el valor de la solidaridad, de ver al otro. En mi colegio, por ejemplo, que era un colegio de élite, era un colegio de élite, pero había que ir a trabajar a las fábricas, había que ir a trabajar a los campamentos, había que ir a trabajar a las poblaciones pobres de la periferia, que fue una manera, yo diría, muy experiencial y muy inteligente de mostrarnos, primero, que éramos muy privilegiados y segundo, que había bastante más mundo más allá de la propia burbuja. ¿Mm? Y cuando te estoy hablando pequeño, 10 11 12 años, ¿no? Y ahí a mí se me instaló una mirada de que yo algo tenía que hacer por intentar de que la cancha fuera lo más, en las condiciones iniciales, que la gente tuviera más acceso a eso. ¿Mm? Em, Después yo viví la dictadura de Pinochet en Chile, yo soy chileno. Entonces, viví lo que era la no libertad, viví lo que era el no poder dar tu opinión. Había compañeros de curso mío que yo no les veía ningún pecado. Su pecado es que eran socialistas, ¿ok? Y por ser socialistas los mataban. Y ojalá que la gente entienda, yo no tengo 95 años. Entonces, yo diría que en esa época, ante las cosas que a mí me parecían que estaban bajo los mínimos humanos, empezó a emerger como esta necesidad mía de empezar a comentar formas, prácticas o ideas de cómo podíamos hacer frente a situaciones complejas en conjunto. Yo diría que de ahí viene. Y por otra parte, creo que es como un agradecimiento a la vida. Yo porto, porque me tocó nomás, como un fuego interior, no sé cómo decirlo, Pancho, pero un fuego interior de que tengo que hacer esto. ¿Qué hago? ¿Te das cuenta? Y poner ideas transformadoras y compartir ideas, haciendo diagnósticos claros de lo que sucede en la realidad, valorando y viendo lo que hay que conservar, pero siempre buscando que le vaya muy bien a las organizaciones. A mí me mueve mucho eso. A mí me gusta mucho la efectividad. A mí me gusta mucho que los empresarios ganen plata. Me gusta mucho. Pero me gusta que eso sea hecho a la vez en un cómo que sea respetuoso, colaborativo, cuidadoso, en un ganar-ganar. Yo diría que de ahí proviene como esa energía, que me ha movido en la vida. Muy bien, y ya que un poco me gustaría que pasemos a este tema
te prometí que iba a leer tu libro que se llama Liderazgo Redárquico. Y, y encantado de leer y me gusta mucho tener la oportunidad de todos los que están escribiendo de estos temas y en particular tuve la dicha en estos días de tomarme la oportunidad. Quiero compartir que he dejado de leer y empecé a retomar hace un mes a leer, entonces ya llevo 2 libros. Bueno, el que tuyo me faltó un par de hojas y tengo que ser sincero ese tema. Pero bueno, ¿qué es el liderazgo redárquico? Díganos como como para que la audiencia quede clara, como si lo estuviera leyendo como yo y en estos casos prácticos, Sí, que tú lo manejas muy bien. estamos acostumbrados al liderazgo jerárquico, al uso de las autoridades del cargo, del organigrama, ¿no es cierto? Y normalmente eso en la historia es el liderazgo que, esa autoridad que te da el organigrama en un cargo de jefe de directivo, tradicionalmente ha salido de un modo más bien autoritario, ¿ah? Más bien de el jefe es el que tiene las ideas brillantes y abajo el resto ejecuta, como soldados obedientes, como obreros callados, para decirlo de alguna manera. Los principios de la jerarquía son la obediencia, la disciplina, y ese es el diseño. Arriba están los inteligentes, al medio están los que articulan, abajo están los que obedecen. Esto viene de 1910, 1920. Entonces nos empezamos a dar cuenta que cuando se ejercía este liderazgo excesivamente vertical, en las formas humanas, la gente empezaba a sentir distancia con la gente y no se sentía reconocida y empezó a haber muchos problemas. Entonces, el exceso de liderazgo jerárquico lo que tendía a hacer es que descuidaba las relaciones humanas, las formas de relacionarnos. Y la investigación empezó a mostrar que en el largo plazo, el no cuidar a la gente, el no tener un buen trabajo en equipo, el no tener buena interacción y otras características que podemos conversar, terminaba destruyendo valor para la organización y para la gente. Entonces, el liderazgo jerárquico fue súper útil para tiempos predecibles, del 2008 para atrás más o menos. Pero ahora en un mercado tan cambiante, tan líquido, tan impredecible, ya no basta con el talento intelectual y con la brillantez de los dueños de empresas, por brillantes que sean, y por Dios que hay empresarios brillantes, pero no alcanza, porque necesitas el talento colectivo de la gente, en el lugar en el que esté. A lo mejor está apretando un tornillo o una tuerca, pero eso requiere talento, compromiso. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que el exceso de jerarquía mata la creatividad, genera trabajo en silo, inhibe el talento de la gente. Entonces nos preguntamos cómo hacemos para, manteniendo la jerarquía, si las empresas son jerárquicas, se requiere un rayado de cancha. El empresario, el gerente, el equipo gerencial, el equipo directivo, son los que rayan la cancha, si eso es así, y definen los límites y cómo se juega y los procesos y los KPI. Eso está perfecto, nadie está diciendo muera la jerarquía, pero lo que estamos diciendo es, junto con la jerarquía que pone un orden vertical, hay que poner un orden de equipo, una forma complementaria que se sume. Ya eso lo llamamos redarquía, el orden en red. Entonces, en el rayado de cancha que hace la jerarquía, hay que impulsar relaciones horizontales, colaborativas, en que cada uno ponga sus talentos al servicio del equipo y creemos una red, una matriz de recursos y de fortalezas colectivas tan potente que haya innovación, compromiso, milla extra. Y eso está pasando en muchas organizaciones. Entonces, ¿qué es liderazgo redárquico? Es la mejor integración, la mejor ecualización de una jerarquía que busca resultados con claridad en el qué, con un cómo humano, horizontal, colaborativo que capitaliza las capacidades de la gente. Eso es tratando de decirlo más o menos en síntesis. Ya, y esto para nuestra mirada y la audiencia, ¿está asociada a la autogestión, este liderazgo jerárquico? ¿O cuál es la diferencia? Me gustaría como tener claro esa diferencia o cómo es tu mirada sobre eso. Sí, nosotros aquí distinguimos cuatro niveles de liderazgo. Distinguimos el liderazgo estratégico, que es el que logra los resultados. El liderazgo estratégico deriva del liderazgo de equipos, ¿no es cierto? Ya eso lo llamamos redarquía. El liderazgo de equipos depende del liderazgo uno a uno, yo con cada uno. Y a la base de todo está la autogestión o el liderazgo personal. Hoy día sabemos de que para que esto funcione se requieren personas adultas, en cualquier puesto. Entonces,
hoy día sabemos, y tú lo leíste, pero quiero decirlo con esta claridad, hoy día sabemos que la calidad del liderazgo depende de la calidad de persona que uno es. La calidad del liderazgo depende de la calidad del ser. Yo de repente explico esto y hay gente que me dice, a ver, detente un momento. ¿Me estás diciendo que para ser buen trabajador, buen gerente, hay que ser buena persona? Sí, eso te estoy diciendo. Entonces, hoy sabemos que la autoconciencia, la gestión permanente, la gestión de las propias emociones, el aprender mejores formas de relación, el aprender mejor feedback, el aprender uno a crecer en sus emociones, en su espiritualidad, eso a uno lo convierte en mejor persona y lo convierte en mejor empleado y en mejor líder. Entonces, a la base de todo lo que estamos hablando está la autogestión. Porque, pongámoslo en el siguiente ejemplo, yo puedo ser un empresario, un dueño de una empresa, un directivo que tenga toda esta mirada de liderazgo redárquico, pero eso presume que hay trabajadores empoderados, conscientes y comprometidos. Porque si hay un trabajador que quiere, no sé cómo será en México, trabajar poco, hacer lo mínimo posible, no funciona. Es decir, o sea, no funciona. Entonces, es interesante porque el liderazgo redárquico asume la autoconfianza en el equipo y asume que somos adultos responsables. En las empresas hay gente de perfil más infantil, hay de perfil más niño, o que quieren trabajar poco y ganar mucho haciendo poquito. Sí, por supuesto que existen. Pero ¿cuánto será Pancho? ¿El 20% de la gente? Entonces el tema es, por eso es tan importante el liderazgo uno a uno. Si usted tiene un trabajador muy reactivo, muy infantil, bueno, sea firme, sea controlador, hágalo así, si ese trabajador le está demandando eso. Pero si por otro lado tienes un empleado creativo, desplegado, que no requiere ningún nivel de supervisión, que ha demostrado compromiso y resultados, déjalo ser, pues dale oportunidades de desarrollo. Entonces sí, a la base de todo esto está la conciencia personal y la autogestión, tienes toda la razón. Ahora, siempre me pregunto de cómo llegar a ser una buena persona, que las personas entendamos esto para llegar a ese nivel. ¿Cuáles son tus recomendaciones donde, aunque yo quiera, si no hago esto, no voy a poder avanzar? Entonces, es el huevo, la gallina y el pollo, ¿no? Yo ya le sumé el pollo. Y entonces en esta mirada, pues, ¿por dónde empiezo? Si tengo que trabajar, si tengo que dar resultados, sea una empresa jerárquica o no jerárquica, ¿no? Por supuesto, por supuesto. A ver, yo aquí creo que hay que decir varias cosas. Como muy bien lo dice, estamos trabajando y mucha gente está sobreviviendo, digámoslo así, ¿no? Está en un piloto automático de sobrevivencia, de trabajar para ganar el dinero, para mantener la familia, para mantener los hijos, y de repente ya están un poco como con la cabeza bajo el agua, ¿no? Y yo de repente escuchan a personas como tú o como yo y me dicen, muy romántico lo que tú dices, pero ¿a qué hora? ¿En qué momento hago esto? ¿Ah? Y eso lleva a la pregunta que estás haciendo y es, ¿cuándo? ¿Qué pasa en la vida de un ser humano para que uno tome conciencia? ¿Qué tiene que suceder para que uno despierte? Entonces, seamos compasivos, todos hemos venido dormidos en piloto automático, ¿se entendió, no? Y en algún minuto uno despierta. Y que es importante porque en este tema del desarrollo personal, Pancho, yo diría que de repente hay cosas un poco simplistas en el sentido de el que quiere cambiar puede. No, sí, si eso no es así. ¿Ah? Y aquí quiero explicar que soy psicólogo de origen y que el cambio humano existe, pero es difícil, es sacrificado, cuesta mucho. Y tú me dijiste, dame alguna recomendación. Y no hay recomendaciones sencillas, pero yo me he dado cuenta que lo primero para que la gente despierte es que tome conciencia de su inefectividad, tome conciencia de sus comportamientos equivocados, del impacto en los otros, o que tome conciencia de sus dolores. Yo sé que esto no nos gusta mucho porque uno quisiera que la vida fuera más sencilla, ¿m? Pero voy a poner varios ejemplos. A mí me ha tocado hacerle coaching a varios CEOs, exitosísimos profesionalmente, técnicamente brillantes, forrados en dinero, ¿m? Y que llegan a trabajar conmigo por algún tema y me dicen, Ignacio, soy exitoso, salgo en los medios de mi país, tengo dinero, podría no trabajar nunca más el resto de mi vida y soy infeliz, mis hijos no me quieren, me he separado 3 veces, soy adicto a tales drogas. Y te lo dicen en ese espacio de intimidad, ¿no? Y esa declaración ya es muy importante, porque las personas básicamente cambiamos por dolor. Mira, las personas cambiamos por inspiración o por desesperación.
y la mayoría de las personas cambiamos por desesperación. Entonces, ¿qué desesperación? De no estar logrando lo que se quiere, de una enfermedad grave, de una separación, de que tu empresa está quebrando, que no está facturando lo que tú quieres, o de que los comportamientos que te fueron funcionales de años atrás, hoy día ya no son funcionales, y la gente carga contra las generaciones, ¿no? Y esta generación joven, irresponsable, y más que la generación somos nosotros que no nos hemos adaptado, si es la generación que está nomás. Así que para ir a la respuesta, yo creo que uno cambia solo con autoconciencia. La autoconciencia es el primer chispazo de conciencia para decir, tengo que hacer algo distinto, y ahí hay que hacer un proceso. Y ahí hay que hacer un proceso de psicoterapia, de coaching serio, porque, y aquí no hay que creerse Superman, ¿eh? Porque solo no se puede, solo no se puede. Porque cuando uno está solo, se confunde, se le vienen sus patrones previos, se le vienen sus fantasmas. Tiene que ser acompañado. Yo la gente que más veo que crece está acompañado por algún experto. ¿M? Eh, y lo otro, bueno, entonces, primero tomar conciencia. Segundo, sostener el camino, porque es un camino difícil, a veces aterrador, a veces da miedo. Y uno dice, no, quiero volver como era antes. ¿Ah? Eh, y lo otro que es fundamental, Pancho, es atreverse a practicar comportamientos distintos, aunque suene sencillo. ¿Ah? Es que yo siempre lo hice así. Bueno, en vez de retar a sus trabajadores, de darle una reprimenda, ¿qué tal si entra en una conversación más empática? Qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, yo siempre digo, juegue, juegue, pruebe algún comportamiento distinto y muy empresarialmente, muy científicamente, vamos chequeando qué impactos tiene. Esto presume humildad, ¿no? Esto presume humildad. ¿Quiénes somos los que crecemos? Los que sabemos que tenemos espacios de incompetencia. ¿Mm? Ya. Ignacio, en una parte del libro, y esto hice mis notas aquí, biocéntrico como un principio, ¿a qué te refieres? Ah, sí. A ver, los últimos 400, 500 años han sido antropocéntricos. El ser humano en el centro de todo. Y cuando decimos que es el ser humano en el centro de todo, nos ponemos por sobre lo otro sintiente y nos sentimos dueños de la naturaleza y nos sentimos dueños de los animales y nos sentimos dueños de del planeta. Creo que se entienda bien, ¿ok? Y yo creo que si uno mira y ve, la mente humana ha tenido desarrollos muy importantes, pero también estamos con problemas. ¿Ah? Hay inequidades en el mundo. ¿Para qué me voy a ir con... ¿Para qué voy a hacer la larga lista de diagnósticos catastróficos del mundo? Porque los tenemos. Una buena cantidad de gobiernos que no son democráticos, inequidades, calentamiento global, posibilidades de guerra. Bueno, entonces, ¿qué se ha visto? Que las personas que logran una conciencia personal de que el ser humano es uno más en el concierto de la vida, y eso es biocéntrico, es la vida en el centro, la vida en sí misma, ¿se entiende, no? No el ser humano como el gran gurú, rey que tiene que administrar todo, y es como respetemos la vida en todas sus formas, ¿ok? Entonces, esto es interesante, pero cuando uno pone la vida en el centro, uno, y ya no al ser humano en el centro, y ya no decir somos las personas los que mandamos, la pregunta es, ¿cuáles son los principios de la vida? ¿Mm? Y ahí uno empieza a preguntarse los principios y a mirar. Y es como, los invito a mirar la naturaleza. Y, sí, los invito a mirar la naturaleza. La naturaleza es colaborativa. Los invito a mirar los planetas. Los planetas no compiten, colaboran. Y si uno hace una mirada un poco de lejos de cuáles son los patrones biocéntricos, los patrones de la energía de la vida, los patrones son rítmicos, son fluidos, son colaborativos, tienen día y noche, tienen masculino y femenino, tienen frío y calor, o sea, tienen el patrón de la polaridad. Y esto que suena muy elaborado, para decirlo, no puede ser siempre productiva la empresa. Si uno es productivo, productivo, si no se puede. Si tiene que haber producción, descanso, para decirlo de alguna manera, para que se entienda un poco más. A eso me refiero. Es una invitación a poner la vida en el centro y a ponernos más humildes los seres humanos, en el sentido de decir, porque los seres humanos, por ejemplo, hemos exacerbado mucho la competencia y la jerarquía. Y si bien hay jerarquía en todo, la vida, te insisto, es colaborativa, suele ser respetuosa de la vida, suele ser respetuosa de lo otro. ¿Ah? Es un poquito una locura que estemos depredando el planeta, ¿no? Es como estar quemando la propia casa. Es un poquito psicótico en un cierto sentido. ¿Mm? Ya. Y tengo otra reflexión aquí que encontré y que me gustó.
lo no humano como algo natural. Y lo veo que está asociado a la autogestión, pero un poquito cuando comentas de lo no humano y de lo natural, autogestivo, así lo entiendo yo, pero Sí, se refiere un poquito a esto que te estaba contando. ¿Ah? Pero mira, voy a tratar de poner este ejemplo. Si uno se centra en los ritmos de tu corazón, el mío, el corazón es rítmico y tiene el ritmo de lo natural, tiene el ritmo de lo orgánico, tiene el ritmo de lo abundante. El corazón nos da la vida. El corazón tiene sístole y diástole. El corazón alimenta a todo. El corazón es generoso. ¿Mm? El corazón no reclama ninguna autoridad sobre ningún otro órgano del cuerpo. ¿Ah? Mira, ahí tienes pequeños ejemplos que si uno los pudiese usar, uno podría hacer una traducción de eso a cómo hay que dirigir, por ejemplo, una organización o una empresa. Entonces, a eso me refiero a el ritmo de lo biocéntrico, de lo natural. ¿Ah? Es lo que ya te decía, yo creo que hay una invitación a eso y claro que tiene que ver con la autogestión, porque, por ejemplo, estaba en una sociedad empresarial así como ¿cuál es la llamada habitual? Transformación, productividad, seamos productivos, seamos... ¿no? Y es todo rápido. Pero si la vida no es toda rápida, la vida es rápida y es lenta. ¿Ah? La vida es alta y es baja. La vida es fuego, pero también es agua. Entonces, es una invitación a entender que esos ritmos naturales se construyen primero en uno y hay que ser respetuoso de eso. ¿M? Y esos mismos ritmos suceden en los equipos de trabajo, en las relaciones humanas. Me refiero a eso. Déjame preguntarte yo a ti, ¿por qué te llamaron la atención esos dos puntos? fíjate que está relacionado al tema de la autogestión y un tema humano, ¿no? Al final, estas dos cosas pues que yo le pongo mucho foco, ¿verdad? Porque en todo el libro hablas de la estructura y cómo hay que hacerlo, etcétera, que lo entiendo muy bien y esto es como me resaltó a mí Bien. en lo personal, ¿verdad? Entiendo, entiendo. Mira, permíteme recomendarte, Pancho, mi libro anterior a este, porque este libro es organizacional, el que estamos hablando. Yo tengo un libro de desarrollo personal anterior que se llama La senda del despertar. La senda del despertar. Búscalo, porque es un libro que habla exactamente de cómo es el camino de dormido a despierto y un poquito lo que hablamos. Todos recibimos en algún minuto la señal de la vida, sí, despierte, despierte. ¿Eh? Algunos cortan la llamada y siguen igual. Así. Otros entran en una lucha, porque la lucha es, en cierto sentido, morir a algo viejo, conservar algo y despertar algo nuevo. Pero eso da mucho miedo. A mí mucha gente me dice, oye, tengo 45 años. Por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Que es como le da más o menos de la crisis, ¿no? 42, 45, bueno, es tan variable, tan individual. Dicen, me ha ido fantástico, tengo familia, tengo dinero, tengo trabajo y estoy vacío. Bueno, hay que tener bastante coraje para decir, dejo alguno de los ropajes previos para ir a una vida nueva. Es como, a mí me gusta mucho aquí la metáfora del parto. Debe ser aterrador para un bebé ir en el canal de parto. No debe querer salir del útero nunca. ¿Ah? Y es aterrador, pero tiene que salir. Ya fuera yo otro mundo. Bueno, a los seres humanos nos pasa lo mismo. Cuando hacemos el viaje del ego muy egocéntrico a este ser humano un poco más generoso, amoroso y colaborativo. Bueno, ese proceso, esa llamada, quienes la reciben transitan esa senda del despertar. ¿M? Y el despertar, ya, como hemos hablado, es consciente. Y el despertar lo que tiene es que la mayoría de las personas cuando estamos sobreviviendo, estamos en emociones como el miedo, la rabia, eh, pero cuando uno empieza a ir a emociones más del tipo como la aceptación, la confianza, el respeto, el amor por los otros, la vida cambia. Y esto suena muy lindo hablado acá entre nosotros dos, pero eso cuesta hacerlo en el día a día. ¿Eh? Eso cuesta hacerlo en el día a día y uno tiene que aprender. Así que bueno, ahí te recomiendo la senda del despertar por si te interesa darle una mirada. ¿Mm? Oye, pues muchas gracias, Ignacio. ¿Qué patrones has encontrado al final con los líderes que, que ves en el mundo? O sea, y ahora que estás promoviendo
este liderazgo redárquico? O sea, ¿qué te encuentras, no? Sé que has estado en bastante actividad en Chile, en España y no sé, en demás. Sí, sí. Sí, mira, yo te diría que yo observo tres tipos de liderazgo dominantes. ¿Ah? Voy a hacer con una mirada bien latinoamericana, bien hispana, ¿no? Trabajo en muchos países. Entonces, yo diría que la pandemia generó mucho movimiento, mucho en distintos tipos, y yo veo que hay tres tipos de liderazgo. Uno, las personas que no quisieron modificar su estilo de liderazgo y que lo que han hecho es que han exagerado, han exacerbado su liderazgo autoritario y controlador. Esto como de micromanagement. ¿Ah? Y, y esos jefes lo que hacen es que administran a través de la desconfianza, del miedo, de la sospecha. Y crean ambientes tóxicos, hostiles, de miedo, y tienen esta lógica de al ojo del amo engorda el ganado. ¿Ah? Y, y tú les hablas de cosas como seguridad psicológica, confianza, y lo encuentran esotérico. ¿Mm? Entonces, su marco de creencias, y aquí quiero ser descriptivo, no quiero aparecer excesivamente ni crítico, ni agresivo, ni denunciador, porque ellos hacen lo que conocen, ¿se entiende? Claro, pero lo que conocen está en las emociones del miedo, el control, la desconfianza, y crean contextos hostiles. ¿Qué dice la investigación? Que esa gente gana dinero, pero gana dinero a un nivel medio, ¿se entiende? Tiene techo. Se están perdiendo el valor de la creación de valor de todos sus equipos y bueno, y están destruyendo los activos futuros. Y los activos futuros es la capacidad de la gente y el talento colectivo. Insisto, el talento de un empresario, por brillante que sea, en el largo plazo no va a ser mejor que el talento colectivo. Entonces, un tipo de liderazgo que yo veo es eso, el liderazgo como súper autoritario, ¿ah? Y muy exacerbado, así como muy feudal, muy colonial. ¿Ah? Luego veo un liderazgo que yo lo llamaría como en un entre medio, ¿ah? Porque se dan cuenta que tienen que hacer cosas distintas. ¿Mm? Eh, y cuando están en tiempos de bonanza, empiezan a hacer prácticas colaborativas y en red. Pero cuando vienen los problemas, vuelven al liderazgo autoritario y al patrón de fondo. No sé si se entiende, patrón de fondo. ¿Ah? Eh, entonces, yo diría que esas personas están con un pie en cada parte, un pie en cada mundo. Pero hay una luz de esperanza en el sentido de que se están atreviendo a probar cosas distintas. ¿Mm? Y por otro lado, veo un muy creciente número de líderes. O sea, no se notan tanto, Pancho, porque no sale mucho en los medios. Los medios tienden a mostrar más a los líderes autoritarios, tradicionales. ¿Ah? Ah, como el líder, el superhéroe, la heroína. ¿Ah? Y, y hay una muy buena cantidad de empresarios, hay bastantes startups y gente también de nuestra edad que ya está entendiendo que definiendo que desde la jerarquía, mira, desde la jerarquía hay que promover las redes, hay que promover la seguridad psicológica, hay que darle autoridad al equipo, hay que tener reuniones participativas, podemos tomar decisiones en conjunto, no solo el jefe. Y aquí hay herramientas súper prácticas, ¿te das cuenta? ¿Mm? Te insisto, reuniones participativas, toma decisiones por consentimiento, aunque suene de un simplismo absoluto. Hacer check-ins para escuchar a la gente, en qué está la gente, generar proyectos interdisciplinarios, cortitos, sin mucho riesgo organizacional, en que se arma un equipo interdisciplinario y se nombra como líder del proyecto a ningún jefe, a una persona que elige el equipo. ¿Mm? Y que lo peor que te puede pasar si resulta mal es que no pase nada. Pero yo siempre invito, prototipee, testee proyectos innovadores pequeñitos, no riesgosos, empodere a la gente, déle la posibilidad. Y veo una muy importante cantidad de gente que está logrando ecualizar los resultados anuales con la innovación a través de esta forma. Entonces, quiero decirlo de esta manera, hay bastante esperanza de que hay una buena cantidad de líderes y lideresas, ¿m?, que se están atreviendo a hacer esto. En la generación actual traen un poco más el chip colaborativo, traen un poco más el trabajar juntos y también traen más el valor por la autogestión. Tú has traído el tema de la autogestión, Pancho. La generación actual no es como la nuestra, tenemos una edad parecida, en que si teníamos que trabajar 28 horas al día, trabajábamos 28 horas al día, ¿no es cierto? Y sabía que, o más, y lo hacíamos. Y hoy día las generaciones actuales tienen en valor su calidad de vida. Están dispuestos a trabajar mucho, pero 8 horas. Ya, voy a hacer 9, pero no doble turno. Entonces, de repente es interesante porque los empresarios más antiguos me dicen, esta generación es
poco responsables. Y yo les muestro y les digo, ¿te das cuenta que se están cuidando? ¿Mm? Se están cuidando, ¿no? Es decir, estoy dispuesto a trabajar lo que corresponda. ¿Mm? O si no, la pregunta sería, ¿cuánta vida te está costando tu trabajo? ¿Mm? Eh, Así que así lo veo. ¿Ah? Así lo veo. Tres tipos de liderazgo. El liderazgo súper autoritario, que va de salida porque van a perder mercado, no van a crear productos nuevos, no se van a adaptar, va de salida, van a morir luego. ¿Ah? Este liderazgo en el entre, probando, y una muy buena cantidad de líderes redárquicos y colaborativos que, insisto, todavía no se notan mucho porque esto sucede sobre todo a nivel de los equipos pequeñitos. ¿Mm? Y se tiene que con el tiempo ir creando cultura colaborativa y cultura participativa. Muy bien. Ignacio, ¿cómo te gustaría cerrar este conversar? eh, Invitando a los que nos están escuchando a que se atrevan a probar prácticas distintas, a que se atrevan a confiar en el talento colectivo. Siempre me dicen, es que hay una manzana podrida, alguien que tornilla al revés. Siempre hay. A ese, invítelo y si no se quiere subir, sáquelo del equipo para el lado. Use el talento de la participación, use la colaboración, cree proyectos compartidos, dele poder de decisión a la gente y vea qué suceda. ¿Qué sucede? Si no sucede, vuelve al anterior, pero tenga sus ojos abiertos, abra su corazón y su mente a todo ese poder que está dormido ahí, porque ese poder, ¿qué es lo que hace? Excelencia en relaciones, excelencia en procesos y excelencia en resultados. Lo pasa bien la gente, son buenos los procesos y el dueño, el Estado, el empresario gana dinero. Ganar, ganar, ganar. Así que atrévase, juegue. Lea liderazgo redárquico, lo venden en México. ¿Mm? Oye, muy bien, Ignacio, te agradezco mucho y sobre todo las reflexiones de tu libro, lo cual lo recomiendo ampliamente. ¿Y dónde te pueden encontrar? Y si también el libro lo quieren comprar, porque acá nos escuchan en 60 países y bueno, no nomás es México. Exactamente. A ver, lo pueden buscar está en Amazon, ¿ah? Está como ebook, está por Busca Libre, que distribuye a toda Latinoamérica y España. Y si alguien quiere buscarme a mí es www.ignaciofernandezreyes.com. Ignaciofernandezreyes.com. Ahí ya hay varios libros míos gratis, se cuenta lo que hago, así que, bueno, ahí me pueden encontrar. Oye, buenísimo y seguiremos en contacto, así que mucho gusto. Pancho, muchas gracias. Un gran saludo para ti. Gracias. Si te gustó este conversar, te recomiendo que lo compartas y compárteme tu aprendizaje y también, sobre todo, a quién puede entrevistar en este gran episodio de este podcast.